Muy buenos días a todos y todas, un gusto saludarles desde los podcasts de Renedir, enviándoles un fuerte abrazo de todas las provincias del país y esperando que se encuentren muy bien todos ustedes. Bueno, hemos pasado por momentos complicados y difíciles, pero vamos viendo que se van solucionando las cosas y eso es importante para nuestro país y es importante también para el trabajo que venimos haciendo algunas organizaciones. Creemos que las nuevas normas, las nuevas regulaciones que han salido desde la Asamblea Nacional siempre tienen que llegar a un análisis y un contexto y próximamente también estaremos hablando cuáles son las medidas que debemos cumplir las organizaciones de la sociedad civil para dar cumplimiento a la ley de tenía un nombre específico de organizaciones donde se hacía de organizaciones de la sociedad civil, ¿no? De organizaciones sociales, ¿no? Entonces, iremos tocando ese tema, pero creemos que es importante también rescatar la importancia del trabajo que tenemos que seguir haciendo la sociedad civil. Y en ese contexto siempre poner como antecedente que las preguntas que realicen ustedes trataremos de contestarlas en la mayoría de posibilidades inmediatamente. En otros casos, por favor, si tienen algunas otras inquietudes o para otros temas, por favor nos pueden mandar por medio de nuestros enlaces o de nuestro correo electrónico para poder dar también su cobertura. Debemos indicarles además que nos reservamos siempre que no sean ofensivas preguntas que vayan tanto para los presentadores como para nuestros invitados en muchos casos. Así que enviarles un fuerte abrazo e indicarles que hoy día estamos aquí con Paul y vamos a topar un tema importantísimo que creo que es vital, Paul, es las agendas de igualdad de los consejos para la igualdad. Esa es la realidad. Ayer recibí una llamada de una amiga nuestra, Ana Lucía Arellano, y ella me decía algo importante, que deberíamos tratar de que nuestras explicaciones, nuestros podcasts, vayan siendo también mucho más accesibles para la discapacidad intelectual. Nuestro compromiso, y hemos quedado con Ana Lucía también, es recibir los plus de retroalimentación para lograr este objetivo, lógicamente porque no deberían quedarse atrás nuestros compañeros con discapacidad intelectual y su comprensión cuando nosotros hacemos un tipo de podcast, pero tratamos de hacerlos de la manera más clara, más asertiva, más indicativa que pueda tener un entendimiento global. Así que, Pablo, bueno, ¿cuál es el antecedente, probablemente, cuando nacen las agendas para la igualdad, no? Creo que empezamos con la reforma de la Constitución en 2008. Así es. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Sí, justamente, Javier, conversando del tema de las agendas nacionales para la igualdad, nacen con la Constitución del 2008, en la cual se crean los consejos nacionales para la igualdad. Pero se transforman. Se transforman, algunos se crean, otros se transforman. Como por ejemplo el CONADIS, que antes era el Consejo Nacional de Discapacidades, cambió al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, perteneciendo a los 5 consejos nacionales para la igualdad que se crean en la Constitución, que es el Consejo Nacional para Movilidad Humana, el Consejo Nacional de Género, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional y el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, quien es el órgano rector en este caso en el tema de discapacidades, el cual se transformó. Una pregunta, principalmente estos consejos fueron creados por una ley de los consejos que después se hace una ley, no directamente. O sea, lo que permite ver en claridad es que hay que entender, cuando se reforma la Constitución, el CONADIS no termina podría decirse, no es un rector de política pública, sino los rectores de política pública son los que se establecen a los ministerios. ¿Qué significa esto? Que los ministerios son los ejecutores de la política pública. Significando el Ministerio de Educación, que hoy está unido con Deporte, Cultura, va a poder regular todo lo que tenga que transversalizar en el ámbito de la discapacidad en sus políticas públicas. El de trabajo, ya sabemos que para hacer el tema de trabajo, como el Ministerio de Obras Públicas tiene el tema ahora de vivienda, el de educación, que es el más amplio, que ese es fuerte, porque además tiene CNSI, tiene... Está abarcando varios temas: educación superior, educación inicial, bachillerato. Exactamente. Entonces, sí, justamente en esta fusión de ministerios va a permitir un trabajo un trabajo articulado y que pueda llegar hacia todas las personas, con y sin discapacidad.
sería uno de los fuertes de haber unido ciertos ministerios. Bueno, regresando al tema Pero de solo, perdón, ahí sí te río otra inquietud que es importante, ¿no es cierto? Y contigo aclarar, ¿qué hacen los diferentes consejos y por qué todos los consejos, en cierto modo, el intergeneracional, qué ámbito cubre? Ya. Los consejos nacionales para la igualdad tienen a su cargo la observancia, seguimiento, evaluación y formulación de la política pública por cada uno de sus temáticas. En el tema del intergeneracional, ellos conocen tema de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Ellos, a través de sus agendas nacionales para la igualdad o de su trabajo coordinado con las instituciones rectoras de la política pública o ejecutoras de la política pública, va adaptando las políticas para que sea accesible tanto para niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Ese es el intergeneracional. ¿El de género? El de género maneja el tema de lo que son mujeres y LGBTI. Movilidad humana, tanto se refiere a movilidad humana interna como externa, es decir, ecuatorianos que se encuentran en el exterior, como personas de otros países que se encuentran en el Ecuador en condición de movilidad. Todo lo que es migración o movilidad humana sería en ese caso, tanto de y para afuera como para los que están aquí. Para los que están aquí, efectivamente. Ahí tenemos el de pueblos y nacionalidades, que maneja todo el ámbito de pueblos y nacionalidades en sus diferentes ámbitos, y nos faltaría el de discapacidades, el de discapacidad, que maneja el ámbito de la discapacidad. El intergeneracional, que manejaría niños, niñas, adolescentes y adultos mayores también, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos esto directamente, los consejos dentro de su ley, su norma, porque los consejos tienen una ley y establece claramente en sus regulaciones y en sus articulados, es principalmente el construir la forma participativa de los consejos consultivos de ciudadanía, las agendas para la igualdad en el ámbito de su competencia, al fin que se integren al Sistema Nacional de Planificación, ¿cierto? Lo que significa que deben dar a conocer y aprobar la agenda de igualdad y los demás informes que provengan directamente de las secretarías técnicas de los consejos. ¿Qué significaría eso, Paulo? O sea, directamente, ¿qué es lo que debe promoverse y qué debe hacerse con las agendas de la igualdad? Claro, justamente cuando se promulga la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en las cuales abarca los 5 consejos que había mencionado anteriormente, entre una de las atribuciones de los consejos está elaborar las agendas nacionales para la igualdad. Estas agendas van alineadas al plan de gobierno, siempre van alineadas al plan de gobierno, por eso es que las agendas mantienen un periodo de 5 años. ¿Qué es lo que contienen las agendas? Perdón, ahí te interrumpo por una cosa. Los gobiernos tienen 4 años, periodos de 4 años. Exactamente. Y las agendas de igualdad, en cierto modo, ¿conservan los 4 años o los 5 años directamente? En mi experiencia, se extiende un año más. Que si bien tienen una validez de 4 años, se extiende un año más por el tema de que el proceso en la elaboración de una nueva agenda nacional para la igualdad, porque las agendas nacionales para la igualdad se empiezan a elaborar una vez que el presidente presenta su plan nacional de trabajo. Entonces las agendas van alineadas a este plan nacional para eliminar el tema de desigualdades entre personas con discapacidad y sin discapacidad. Ok, lo que significa que realmente las agendas de igualdad vienen basado desde un principio de una norma jurídica, podríamos decirlo, desde la Secretaría Nacional de Planificación. Claro. Que ha tenido varios nombres. Siempre el gobierno cambia los nombres de las secretarías, pero realmente lo que es en el contexto global del Estado o del gobierno, tiene su secretaría técnica o su proceso, donde hablamos de la Secretaría de Planificación, donde el gobierno hace su propuesta directamente, de su propuesta económica, podría decir de políticas públicas, de lo que se va a implementar. Lo que significa que ese es el que rige el accionar del gobierno
con los diferentes ministerios y va creándose la agenda de igualdad justamente en base a las disposiciones de la Secretaría de Planificación, ¿cierto? Efectivamente, sí. Justamente la ley lo deja de manera específica, dice la institución de planificación de la función ejecutiva. Entonces puede ser SEMPLADES, puede ser que cambie de nombre a otra secretaría o se convierta en un ministerio de planificación. Depende los cambios que se conlleven, pero la norma es clara, le dice que la institución de planificación se encarga de coordinar la elaboración de este instrumento metodológico, para ser más técnicos, instrumento metodológico, pero esto contiene, estos instrumentos metodológicos, la forma en la que se deben elaborar las agendas nacionales para el igualdad. Entonces, en base a estos instrumentos metodológicos, cada uno de los consejos va elaborando su propia agenda en base a su enfoque o su perspectiva o su grupo poblacional que debe haber. Ahora, si nosotros analizaríamos desde un contexto, tenemos una agenda de igualdad, hablamos de la agenda de igualdad de género, la de pueblos y nacionalidades, intergeneracional, de movilidad humana. Y la discapacidad, en el ámbito de la discapacidad, es una transversalización, porque a fin de cuentas, la discapacidad está en todos los contextos. Está en pueblos, nacionalidades, que es indígenas, mestizos, considerados. Estamos en el intergeneracional, la diferencia de edades y todo lo demás. En el de género, mujeres y LGTBI. ¿Qué más tendríamos? La de movilidad humana, que ya dejamos. Y la de movilidad humana, que es inmigrantes. Entonces, significando que la agenda de igualdad de discapacidades, en cierto modo, llega a transversalizar. Porque en todos estos consejos también se debe transversalizar en la discapacidad. Efectivamente. Justamente yo en mi experiencia tuve un caso de una niña de nacionalidad venezolana, era de un pueblo y nacionalidad venezolana y que tenía discapacidad. Entonces topábamos todos los enfoques. Era niña con discapacidad de movilidad de un pueblo y nacionalidad. Entonces, y entre el de género por lo que era niña, entonces estaban los 5 enfoques que se trabajó en ese tiempo, se articuló entre los 5 consejos para poder trabajar en el caso específico. Entonces ahí es cuando muchas personas nos dimos cuenta de que efectivamente, como dice, la discapacidad es transversal. Podemos toparnos varios casos de que una persona va a tener discapacidad, es mujer o es LGBTI, entonces ya nos topamos varios consejos. Entonces sí sería como que una propuesta. Las agendas deberían trabajar de forma transversal por cada uno de las personas, pero tomando en cuenta la especificidad de los enfoques. Ahora, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos varias agendas de igualdad, ¿no? Aquí tenemos una de las primeras, 2013-2017, la agenda original, ¿no? Y esta, creo, la última, que es la que es hasta el 2025, que las podemos ver aquí, son 2 agendas con las que se ha venido, es la primera y la última que podríamos decir que se tiene, y toca ahorita construir, y el CONADIS el Consejo Nacional para la Igualdad, está construyendo justamente la nueva agenda para la igualdad, que tendrá que llevar todo este tiempo del nuevo gobierno para que pueda plantearse. Ahora, aquí tenemos agendas, por ejemplo, esta es la Agenda Nacional de Mujeres y de Igualdad de Género, por ejemplo, antigua, ¿no es cierto? Aquí hay otra agenda, el de movilidad humana, aquí hay otro de pueblo de nacionalidades, por ejemplo, ¿sí? Y podemos ver también que aquí tenemos otra agenda para la igualdad intergeneracional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué ha significado esto? Que todos los consejos han ido construyendo, y la disposición justamente de la Secretaría, podríamos decir, de Planificación del Gobierno, siempre insiste en que hay que comenzar a construir las agendas. Pero mucha gente confunde, tal vez, la agenda de igualdad. ¿De qué sirve la agenda de igualdad? O sea, porque la gente dice, ¿qué defiende mis derechos? ¿Qué garantiza mis derechos? ¿Qué es lo que hace la agenda de igualdad? Justo como les mencionaba, es un instrumento técnico metodológico. Para hacerlo más simple, es un instrumento que permite dar seguimiento a las políticas públicas o a las acciones que está realizando cada uno de los entes rectores de la política en sí.
La Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades, bueno, ahí como vimos nos falta una, que es la del 2017 a la del 2021. Sí, Nos faltaría una agenda. Entonces, las agendas en el tema de discapacidad siempre se ha hecho bajo el criterio de los articulados, de los capítulos que existe dentro de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por eso es que la agenda de discapacidades contiene cerca de 2 ejes, porque se divide en salud, educación, acceso a la justicia, deporte, seguridad social, inclusión, por cada una de estas recomendaciones. Entonces, se forma de la siguiente forma. Participación de las personas con discapacidad o de la sociedad civil, aunque la ley también nos dice que deberían estar los consejos consultivos, que en tema de discapacidad recién se están posicionando nuevos consejos consultivos, y sociedad civil. Siempre se hace el primer acercamiento para ver cuáles son las falencias o qué es lo que necesita el Estado para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Hablemos específicamente del tema de educación. Entonces, digamos, necesitamos unidades educativas accesibles, unidades educativas especializadas. Que de ahí está en eje. Exactamente, se van dividiendo por cada uno de los ejes para poder tener el impacto en cada una de las instituciones ejecutoras y hacer un correcto seguimiento y ver de qué forma se puede mejorar este sistema de la aplicación. También se toma en consideración las recomendaciones que nos hace el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que ellos nos dicen Ecuador tiene falencias en tales cosas. Les pongo un ejemplo, la última observación, digamos, tuvimos la observación en el 2019 sobre el tema de apoyos y salvaguardia. Entonces, eso es algo que se debe estar topando. Si bien ya en la nueva ley está el tema de la capacidad jurídica y el desarrollo de apoyos y salvaguardias, en la agenda nacional se debe empezar a hacer el seguimiento de cómo se está aplicando el tema de apoyos y salvaguardias, capacidad jurídica, y se le hace un seguimiento por 5 años para llegar a una evaluación final y determinar estas actividades que nos planteamos dentro de la agenda y en sí con la entidad ejecutora de la política, ¿cumplió o no cumplió con esta observación? Si no, se hace una reformulación de esa política para poder eliminar esa brecha de desigualdad. Pero yo sí creo que es importante, principalmente cuando nos van escuchando aquí, la gente con nosotros, es medir el ejercicio del pleno derecho de las personas. Exactamente. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Los parámetros, digamos que los ejes, son 11 ejes aproximadamente, ¿no? Vamos, el eje 1 es salud, el segundo es educación, el tercero es protección integral y seguridad social, el cuarto es accesibilidad, movilidad y vivienda, el quinto es acceso a la justicia, vida libre de violencia, el sexto es trabajo y empleo, el séptimo es acceso a la información, el octavo es el fomento de la participación ciudadana, el noveno es el riesgo y movilidad humana, el décimo es turismo, accesible, arte, cultura, deporte, y el onceavo es comunicación incluyente. Ok, ¿qué significa esto? En el concepto más claro es, la agenda de igualdad tiene que ir viendo qué se va cumpliendo en cada uno de estos ejes, pero quiénes son los actores que participan directamente para dar cumplimiento a cada uno de estos ejes es tanto el Estado, tanto podríamos decir la sociedad civil de organizaciones de ahí para la discapacidad, tanto las empresas, o sea, aquí se involucra a todos los ecuatorianos en definitiva. Efectivamente. ¿Sí? Cuando hacemos un trabajo en conjunto en sí como Estado, cuando intervienen todas las personas para el seguimiento correcto de una política pública, empezamos en este ciclo que les digo, el ciclo de la política pública. Primero, bueno, observancia, seguimiento, formulación, observancia, seguimiento, evaluación de la política pública. En la evaluación vemos qué ha mejorado, qué ha empeorado, qué necesitamos. Otra vez vamos a la formulación y vamos así de forma cíclica en el tema de cada una de las políticas que se esté desarrollando en las instituciones ejecutoras. Hablando Ministerio de Educación, vamos viendo cómo ha estado el tema de la inclusión educativa de niños con discapacidad. Entonces,
Tales acciones realizamos. ¿Ha habido una mejoría o empeorado? Empezamos la observancia. En la observancia salen recomendaciones y las recomendaciones realizamos una nueva formulación de la política pública. Entonces, de esta manera cíclica se puede realizar un correcto seguimiento y una nueva política pública que garantice la eliminación de estas brechas de desigualdad que se conoce, de que todas las personas con discapacidad puedan acceder a estos dos ejes que hablábamos: salud, educación, acceso a la justicia. De esa forma garantizamos el acceso a todos los derechos. Ahora, lógicamente, al nosotros trasladar, podríamos decir, la información del Ministerio X, hablemos del Ministerio de Educación, ¿sí? ¿Cómo va en el ámbito de la observancia, por ejemplo, de la matriculación, de la integración educativa de los niños en escuelas inclusivas? Todos estos datos que son importantes van con preguntas claves. Efectivamente, cuando se hace un proceso de observancia, se elabora un instrumento técnico para determinar. No solo valoramos la información que nos provee el ente rector, es decir, el Ministerio de Educación, sino también la información que nos provee las personas con discapacidad, ciudadanos y todos, para contrastar esta información. Si efectivamente está sucediendo el cumplimiento de esta política. Entonces, de esa forma se hace un proceso de observancia y se hace un contraste en sí de la aplicación específica de las políticas. Claro, pero ahorita justamente me deja en duda cuando, por ejemplo, estamos trabajando, vamos a ponerle un ejemplo que es más visible también. Tenemos un 4% de cumplimiento de la cuota laboral, ¿no es cierto? Hablamos que puede ser del 2% hasta la ley anterior. 2% de personas con discapacidad, 2% con sustitutos. Ahora no, es 3-1. Es 1 con sustituto y 3% de personas con discapacidad. A eso, ¿cómo se haría el seguimiento basado para poder saber si en verdad están cumpliendo en el país las cuotas laborales? No solo el Estado, sino que cumpla quien debe estar, podría decirse, base los mínimos de 25 para arriba para que puedan dar cumplimiento a las cuotas, ¿no es cierto? Significando esto que es importante. Para poder hacer ese seguimiento, hay varias formas de hacer el seguimiento. Una puede ser tener un enlace desde el Consejo para Igualdad de Discapacidades con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, donde se registran a todas las personas que están aseguradas bajo dependencia laboral. Pueden verificarlo bajo la respuesta también del sistema que tiene el Ministerio de Trabajo, que no me recuerdo el nombre que tiene un CIT. El CIT, ¿no? Que deben llenar las de empresas privadas para decir dónde ingresan los contratos de los obreros, de los empleados privados. Lo que significa son maneras de verificación para poder ver si esa data va cubriendo la cuota laboral. ¿Qué más tienes tú ahí para poder aportar desde otra perspectiva y ver y verificar ese seguimiento y esa observancia? Claro, lo que siempre nos ha pedido la ciudadanía es como que las observancias presenciales, sí, pero esto sí conlleva más gasto del Estado porque tomemos en cuenta, hablándoles desde la experiencia, en el CONADIS, digamos, una persona se encarga de hacer de encargarse de uno de los ejes, digamos, el tema de trabajo. Tienen un técnico para hacer el tema de trabajo y empleo. Exactamente. Okay. Entonces, pero ese técnico no solo se encarga de hacer el tema de observancia, sino hace observancia, seguimiento, evaluación y formulación de la política pública. Y hacer visitas en situ una sola persona a nivel nacional es bastante complejo. Por eso sí se debería articular con el Ministerio de Trabajo, realizar visitas presenciales y verificar si efectivamente lo que está registrado en la plataforma se está cumpliendo en la realidad. Si es que tengo 25 trabajadores y estoy contratando personas con discapacidad, o tengo trabajadores realizando actividades sin registrarles en el sistema. Entonces, como no paso los 25 trabajadores, no tengo por qué cumplir el 4%, se mantienen así.
y les tienen trabajando bajo factura. Entonces hay personas que denuncian eso. No, es que tal empresa tiene cerca de 30 trabajadores, pero no está cumpliendo con la cuota laboral. Resulta que las empresas hacen los famosos contratos por factura. Entonces, como no hay una dependencia laboral, no te tengo que registrar en el sistema, no tengo que afiliarte. No pero apareces. exactamente. Entonces ahí es cuando van las visitas. Que son las inspecciones de trabajo. Exactamente, las inspecciones laborales que se les conocía. Entonces usted va a verificar que efectivamente esta empresa tiene más de 25 trabajadores, está incumpliendo la ley, que debería incluir personas con discapacidad. Entonces, una manera efectiva, si bien es el cruce de la información entre las instituciones, también debería ser las visitas in situ para poder verificar el cumplimiento de este 4%. Y así, dependiendo la política pública, dependiendo la política a la cual se quiera aplicar. Claro, ahora, pero yo te diría una cosa, ¿no? Cuando se hace el seguimiento y la evaluación de la política pública, hay que tomar en consideración varios aspectos. Primero, puedes revisar por medio de los sistemas que hemos hablado, el Ministerio de Trabajo, del IES, todo lo más. Pero en el IES puedes tener otro problema, no es un problema, es una circunstancia más bien, que hay gente que está afiliada voluntariamente. ¿Sí? Entonces, ahí tienes que depurar. Porque si estás afiliado, mucha gente creería que está activo laboralmente. Y muchas veces resulta que muchas personas con discapacidad también hacen, lógicamente por una atención médica, por una necesidad por conseguir un objetivo más claro en su calidad de vida y de pronto por retener los mismos servicios que se tienen de los préstamos quirografarios, hipotecarios, todos esos procesos, se puede afiliar voluntariamente. Y la norma dice que tú te puedes afiliar voluntariamente sin ninguna clase de examen médico, lo puedes hacer en línea y sin límites de edad, bueno, a partir de los 18 años, ¿no? 18, 15, dependiendo, ¿no es cierto? Y sin límite de edad, que eso es para poderse jubilar en algún momento también, poder recibir una pensión, significando que aportan al seguro voluntariamente. Pueden tener otra actividad económica seguramente, o pueden tener una condición de situación de vida diferente. Lógicamente, aproximadamente eso cuesta como $88, si no me equivoco, mensualmente, que genera el pagarle al seguro social para recibir después sus prestaciones. Entonces significa que cuando se pueda ir revisando todos estos niveles que existen dentro, por ejemplo, de verificación de empleo, esos son los informes que van arrojándose para ver si cumplen o no cumplen. ¿Qué hace la información que reciben de las instancias pertinentes de los rectores de la política pública al sistematizar esta información? Una vez que se recibe esa información, se hace un cruce de base de datos con personas con discapacidad. No todas las instituciones tienen desagregados por personas con discapacidad, sino te dan una información general y tú, al ser el ente que tienes información sobre personas con discapacidad, haces ese cruce y verificas cuántas personas con discapacidad las tengo afiliadas al IES, les tengo recibiendo bonos o tengo incluidas laboralmente en el Ministerio de Trabajo. Entonces, esta información siempre pasa a un proceso de cruce de información, y esa información el técnico debe realizar un análisis para verificar qué es lo que sucede ahí. O sea, si es que en verdad la política está funcionando o de qué forma se está teniendo el tema vamos al tema de las afiliaciones. Porque justo como lo decía, hay personas que están afiliadas por tener todos estos beneficios, pero resulta que las familias son quienes dan un aporte extra para poderle tener a esa persona afiliada. Conozco varias personas que se reúnen entre familias y dicen, tenemos el primo X que tiene una discapacidad y hemos tratado de incluirlo laboralmente, pero no hay forma. Veamos de que por lo menos tenga un acceso a salud a través del IES y una a través de la pensión. Entonces, somos 5 hermanos, entre los 5, los $84 nos dividimos y mensualmente le pagamos la prestación del IES. Eso se ve en muchos hogares que se va apoyando para ayudar a aliviar la carga médica, aliviar la economía de la familia. Aliviar la carga médica,
porque la economía siempre va a estar bastante desfavorable para personas con discapacidad, porque la mayoría de gastos se van por el tema de salud. Entonces, si bien el IES te puede brindar ciertos servicios como el tema de medicación, tratamientos, especialistas, entonces sí te alivia un poco el tema de salud. Pero el tema económico, usted sabe, digamos, necesitamos de aquí a mañana una cita médica urgente con tal paciente, con tal doctor, pero no hay, le toca de ley irse por el privado para poder tener eso. Entonces, económicamente, digamos que tendrían una cierta carga, una mejora. Ahora, la agenda de igualdad, cuando vas viendo todos esos parámetros, incide en el presupuesto que deberían destinarse para la atención efectiva hacia las personas con discapacidad y sus familias, o eso no incide directamente. Sí, sí incide el presupuesto que se asigna, porque tengamos en cuenta de que se debe garantizar el acceso para todas las personas. Entonces, si nosotros damos mayor presupuesto, vamos a tener una mejora en los servicios y en la calidad de la salud. Entonces, entre mayor presupuesto asignemos al área de salud, se pueden mejorar los servicios. Algo que tienen las personas con discapacidad al momento de acceder a los servicios de salud, hablando de una persona sorda, es el tema de un intérprete al momento de realizarse un proceso médico. Entonces, eso recae ya en más carga económica para el sistema de salud. Entonces, entre usted más presupuesto genere para el ámbito de salud, mejor va a ser este. Accesibilidad al espacio físico, más médicos para que tengan mayor tiempo de atención. Digamos, una persona con discapacidad intelectual que accede donde el médico va a necesitar más tiempo para que el médico le explique en un lenguaje claro, sencillo y comprensible su tema de atención. Entonces, pero el médico, como yo tengo 10 minutos solo para atenderle, entonces yo en los 10 minutos le digo, necesita esto, y la persona con discapacidad sale y dice, no tengo atención. Ajá. Entonces, mientras usted asigna mayor presupuesto, ya voy a poder contratar 2 médicos. Entonces, el médico ya no va a tener que atender solo 10 minutos, no va a poder extenderse a unos 20 minutos, en los cuales yo voy a poder dar una mejor explicación médica a la persona que estoy atendiendo. Si es una persona con discapacidad intelectual, para que me comprenda, necesito una explicación clara, sencilla, para que pueda comprender su procedimiento. Y es lo que incluso nos ha recomendado varias sentencias de la Corte Interamericana, que la atención hacia personas con discapacidad intelectual debería ser clara, sencilla, para que ellos puedan tomar sus propias decisiones. Porque desde ahí también partimos, es que la decisión la debe tomar la persona con discapacidad, no un tercero, para que la persona con discapacidad comprenda. Porque si no me están tomando decisiones por mí, sin yo comprender. Y ahí me vuelvo, exactamente. Ahí yo me vuelvo a un objeto de protección y ya no un sujeto de derecho. Porque una tercera persona está decidiendo. Más no, yo estoy comprendiendo lo que está sucediendo en mi cuerpo, en la parte médica, y de esa forma garantizar mi derecho. Entonces, no solo estamos garantizando el derecho a la salud, sino a derechos conexos como son el tema de la decisión libre e informada que debe tener una persona. Entonces, estas mejoras en ciertos ámbitos, tocando el tema de salud, mejoran la calidad de vida y el acceso a los derechos de las personas. Haciendo una retroalimentación, entonces, la agenda de igualdad para nosotros siempre ha sido un instrumento que muchas veces no lo vemos muy claro las personas con discapacidad, porque en realidad de pronto necesitamos entender y comprender cómo funciona la estructura del Estado. Segundo, que a veces no nos damos el tiempito tampoco de estar revisando qué instrumentos existen y no tratamos más bien de revisar y ver instrumentos que son públicos. Las agendas de igualdad están publicadas en las páginas web de los consejos, estaban impresas también. No sé si es que en todos los casos las agendas para la igualdad están en lengua de señas, en formatos accesibles. Lógicamente ese es un avance que hay que irlo haciendo, yo creo que es importantísimo, porque la información debe ser para todos. Y lo más importante aquí es que vamos viendo que las agendas de igualdad sí permiten
ir viendo la efectividad del proceso del trabajo que viene realizando todas las instituciones. Este presta alertas. La agenda de igualdades en algún rato tenían semáforos también, que podríamos decir el rojo, el amarillo y el verde, donde ya te va poniendo una alerta, donde vas pasando del semáforo del rojo, puedes pasar al amarillo y de pronto al verde, porque has ido superando una brecha que ha sido difícil en algún tema específico en el ámbito de la discapacidad, que de pronto ya te permite poder acceder a un mejor servicio. Y son servicios, porque a fin de cuentas son servicios. Nosotros recibimos, por ejemplo, del CONADIS en el mes de septiembre del 2025, la información que dice el resumen ejecutivo de la evaluación de los indicadores de la Agenda Nacional para la Igualdad de la NIT 2021-25, ¿no? En el CONADIS existe una unidad de observancia y seguimiento de la evaluación. Y era muy interesante porque cuando nos llegaron a las federaciones, nos presentan directamente una información donde te va detallando, podríamos decir, las necesidades que se van registrando, ¿no es cierto? Entonces, te van diferenciando en qué cosas están de acuerdo a las preguntas, de acuerdo a las ¿cómo podría decirse? El análisis de cada... El análisis y exactamente, ¿no? el Entonces, impacto de las políticas. ¿tú cómo lo ves desde ese punto de vista, más bien, Paula, y de lo que se puede ver en temas que realmente son trascendentales? Claro. A ver, si bien las agendas de igualdad, como decíamos, duran 4 años, un año más se extiende por el tema hasta que salga la nueva agenda, cada año se hace una evaluación de estas políticas. Y vamos viendo el tema de la semaforización, lo que indicaba. Si bien igual esta información anual es pública, siempre está colgada en las páginas web del CONADIS, esto nos permite identificar qué necesitamos las mejoras. Entonces, en el documento que sacaron en el 2025, de septiembre, se ve viendo qué políticas hemos avanzado. Si ha habido avances en ciertos ejes, como decíamos, ejes de salud, de educación, trabajo, pero vemos otros que no habían prosperado en tema de política. También debemos tomar en cuenta de que cuando se hizo la Agenda Nacional para la Igualdad, la del 2021-2025, se llegan a acuerdos con las instituciones, porque eso es lo que nos establece la ley, que debemos llegar a acuerdos con las instituciones de las actividades que deben ellos desempeñar y qué actividades ellos van a ejecutar durante este periodo. Pero ha habido cambios constantes en las instituciones ejecutoras de la política pública. Entonces ellos se quedan hasta ciertas actividades y tienen que volver a hacerlas nuevamente. Dicen, no, esta actividad ya no me comprometí, ¿saben qué? Tenemos que hacerlo. Porque hay preguntas claves. Exactamente. Entonces hay cosas en las que no ha podido avanzar la agenda, que se va también por el tema de presupuesto. El tema de presupuesto, como conversábamos, es algo esencial para una mejora en los servicios. Sin presupuesto no puedes mejorar los servicios. Y eso es lo que... Entonces la información... Perdón. ¿La información me decías? Entonces la información que nos remiten, ellos ya están empezando nuevamente el trabajo para fomentar la nueva agenda. Entonces, esta información que ellos nos remiten para poder revisar y nosotros como sociedad civil ver esto ha avanzado, esto ha mejorado, esto me dice la institución que ha mejorado, pero desde mi perspectiva como usuario puede ser que no sea así. Entonces nosotros retroalimentamos, como decíamos, como sociedad civil, no hay mejora en esto porque necesitamos ciertos cambios de inclusión, ciertos cambios en tema de acceso a los servicios. Entonces toda esta información le permite, a partir de esta observancia, después de esto debe haber un informe general de observancia en cual ya estén las recomendaciones de qué debe mejorar para que se formule una nueva política pública. Esa es la base fundamental de cada agenda. Para hacer la nueva agenda 2025-2029. Camila nos va a dar
Sí, justamente tenemos unos comentarios de las personas que nos están viendo. Ya no se necesitan más políticas públicas, se necesitan fiscalizadores que cumplan con su función y todas las empresas cumplan de acuerdo a las leyes y sancionar a todas las empresas públicas o privadas que no cumplan con las leyes. Por ejemplo, en el trabajo de la cuota de empleo, las empresas públicas y privadas deben tener al menos el 4% del personal compuesto por personas con discapacidad, pero hay muchas empresas que no cumplen con ello y eso se debería fiscalizar. Un ejemplo de cientos que no se cumplen y también sancionar a los fiscalizadores que no cumplen con su función. Bueno, ahí es un compromiso directamente. La agenda de igualdad cuando busca es justamente ir viendo las visitas que habíamos hablado, que son las inspecciones laborales que se hace con el Ministerio de Trabajo. Nosotros a veces tenemos un convenio con el Servicio de Integración Laboral, el CONADIS y el Ministerio de Trabajo, para que esas visitas tengan un acompañamiento para hacer la verificación de la cuota laboral. Se revisa con las inspecciones generales, está incluido la inspección hacia el cumplimiento de las empresas. Quien más genera empleo dentro del país son las empresas privadas. Eso lo tenemos muy claro. La empresa pública tiene los parámetros que tiene establecidos bajo la norma para cumplir la cuota laboral, que los empleados públicos deben pasar a concurso, son de la plantilla matriz directamente de nombramiento definitivos. Y entonces lo que se ve ahí, quien fiscaliza realmente en este caso son los inspectores de trabajo. Efectivamente. Es el Ministerio de Trabajo. Porque el CONADIS o los Consejos Nacionales para la Igualdad tienen el proceso, llamemos el proceso de observancia, seguimiento y evaluación. Entonces, en este proceso de observancia, seguimiento y evaluación, nuevamente la formulación, se emiten recomendaciones. Pero lastimosamente, y como siempre me he mantenido, estas recomendaciones que se pueden hacer no son de obligatorio cumplimiento para el resto de instituciones. Como si sería una recomendación de Contraloría que te dice, ¿sabe qué? Debe mejorar esto y la institución porque debe mejorar, si no vienen las sanciones. Mientras que los procesos de observancia que hacen los Consejos Nacionales para la Igualdad no son de obligatorio cumplimiento. Ese ha sido uno de los problemas que se puede detectar en las agendas nacionales para la igualdad. Y justo lo que decía Clark, el fiscalizador, los Consejos Nacionales para la Igualdad empiezan a hacer todo el proceso, el trabajo conjunto con el Ministerio de Trabajo, realizan el tema con el inspector de trabajo y llegan a determinar las sanciones para el empleador que no cumple la cuota laboral. Pero ahí también tenemos que desarrollar otra política pública. ¿Qué detectamos? Por ejemplo, una de las cosas que se detectaban en algunos procesos era de que el empleador le contrataba justamente solo por los 3 meses. Y si pasa la inspección, pasaba la inspección, se acabó el contrato. Hay muchas empresas que hacen eso. Se acabó el contrato y como ya pasé la inspección, no contrato hasta que me toque una nueva inspección o suceda alguna visita in situ. Entonces, este tipo de actividades es la persona encargada de hacer el seguimiento tiene que pensar a futuro y decir, entonces, esta política de las visitas no me está funcionando. Necesito desarrollar otra política en la cual se pueda dar cumplimiento. Entonces, esa es la actividad que deben desarrollar las personas que trabajan como técnicos en cada uno de estos consejos nacionales para la igualdad. Es el análisis de esta información que ellos tienen y ver de qué manera esa política está siendo burlada por las personas. Entonces, ¿cómo debo mejorar esa política para que se cumpla? No me justifiquen de esa manera en de que ya pasó los 3 meses, yo te despido y ya pasé los 3. No te pasa solo en eso. Hay un contexto, mucha gente, y hemos tenido visitas de algunas personas. El día de ayer mismo tuvimos una compañera que se sentía afectada y nos decía, yo por ejemplo, dice, tengo 52 años, creo si no me equivoco, 52, 57, no me recuerdo bien. Y ella decía, uno de los problemas que enfrento más duros es que ustedes deben exigir a la empresa que deben contratarnos con esa edad. Entonces, nosotros lo que hacemos como Servicio de Integración Laboral de la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física, tratamos de ayudar a impulsar al requerimiento que tiene la empresa. Y tratamos de impulsar que
esté lógicamente la mayoría de números de personas, y tratamos de incidir muchas veces en los departamentos de recursos humanos, de decirles, oigan, no pueden poner limitaciones de edades porque hay que ver que hay gente que todavía tiene capacidad de elaborar, y para cumplir la cuota puedes extender un poquito tu petición de los años de edad para poder trabajar. Pero las empresas lo que te dicen, no, es que yo necesito este perfil con una discapacidad así, bajo estas características, hombre o mujer, con el porcentaje tanto, no, a veces dice con tanto de porcentaje, porque también a veces el porcentaje confunde mucho, pero nosotros ahí les vamos a asesorar, decirles, mira, las habilidades y destrezas que tiene cada persona, porque hay personas preparadas, ¿no? Y hay personas que tienen hasta títulos profesionales y tienen maestrías, tienen diplomados y un montón de cosas, y de pronto no hay los puestos o las vacantes en las empresas. Las empresas contratan muchos temas operativos, administrativos, o sea, más podríamos decir de actividades más sencillas, y profesionales muy poco en realidad se ve reflejado, por más que nosotros promovemos esos temas. Y mucha gente dice, yo puedo tener un título pero necesito trabajar y ayúdame a encontrar lo que puedas. Y en realidad uno de los temas que son más difíciles es la edad, y es verdad, porque la persona se sentía molesta y decía, es que ustedes no inciden dentro de la empresa. No es que tengamos que incidir, tratamos de promover, pero la empresa tiene la libre contratación. Libre contratación, ¿no es cierto? Exactamente. Y lo que nosotros tratamos es de, no tampoco puedo perderme con una empresa y ponerme a discutir por la edad y decir no le voy a dar el servicio, porque también pierdo otro grupo de personas que tienen la posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces, justamente para nosotros es preocupante estos temas y muchos más que vienen dentro de la agenda de igualdad. Por eso es importante que es importante cómo se construye la agenda de igualdad. Se construye con la sociedad civil. La sociedad civil es una parte esencial en el trabajo, porque como les decía, son las personas que viven el día a día de los servicios que accedemos, a educación, salud, trabajo. Entonces, la propuesta que se genera desde la sociedad civil permite esta construcción y este contraste de la información generada por las instituciones. Entonces es algo necesario al momento de trabajar este tipo de propuestas de políticas, porque las necesidades de ellos nosotros las plasmamos en una política. Entonces, pongo un ejemplo. Yo tenía el tema de que a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial no les permitían obtener licencias de conducir. Que eso ha sido un tema que siempre se venía peleando por el tema del reconocimiento de los derechos. Entonces, en la agenda empezamos con algo específico, el tema de la capacidad jurídica, porque desde ahí partí. Entonces, cuando te reconozco el tema de la capacidad jurídica, vamos a trabajar por estos derechos. Entonces, teníamos como una de las propuestas en la ley del 2021-2025, el tema de trabajar el tema de capacidad jurídica con médicos, con la Asamblea Nacional, para tratar de garantizar esto y hacer propuestas de ley. Entonces, tantas fueron nuestras insistencias como en ese tiempo que trabajaba con CONADIS y de la sociedad civil en el tema de la capacidad jurídica, que se plasmó en la ley. Y ya se encuentra en la ley el tema de la capacidad jurídica. Entonces, esto ha sido un avance que nos ha permitido garantizar eso. Entonces, ahora viene la otra parte de la política pública. Ya empezar a trabajar. Ya tienes la capacidad jurídica, ahora empecemos el tema del trabajo de los apoyos y salvaguardas. Entonces, ese es el análisis que se debe realizar. Apoyos, reglamento de la ley de discapacidades que está pendiente por el momento del Ejecutivo. En la presidencia estamos, pero ya se venció el plazo de los 90 días. Esperamos muy pronto que nos puedan tener la buena noticia de ya tener el reglamento de la ley de discapacidades, que lo necesitamos saber, conocer con qué medidas reglamentarias tenemos que jugarnos en la cancha, en el ámbito de nuestras políticas públicas y de la ley de discapacidades, ¿no es cierto? Específicamente. Ahora, esperemos que nos suceda como la última vez. Nosotros estábamos hablando aquí, en la tarde ya salió la ley de discapacidades. Entonces, en la tarde hay reglamento de discapacidades. No, qué bueno, sería bueno que tengamos el reglamento. Lógicamente entendemos que las condiciones con la infinidad de leyes que han salido también, de que se ha presentado en la Asamblea, lógicamente el Ejecutivo debe tener
un montón de reglamentos que realizar y me imagino que estarán también trabajando en todos estos reglamentos y esperamos tener próximamente el reglamento, ¿no? Tenemos diferentes comentarios. Mientras no se coloque el tema de sensibilización en discapacidades como una asignatura en las universidades, no vamos a tener instituciones sensibles frente a las personas con discapacidad. Mucha gente comenta sobre la edad, que no ha podido conseguir trabajo. Todas las personas tienen derecho a trabajar y aportar su talento. Cumplir la ley que protege a las personas con discapacidad es abrir las puertas a una sociedad más justa e inclusiva. Señores del CIL, no está asesorando a las empresas que solicitan personas en cómo pueden esas personas aportar en su empresa, ya que ellos revisan los currículos y se imaginan que no les sirven sin entrevistarlo, por lo tanto se pierden oportunidades. Sí, de acuerdo con el señor Torres, ¿quiénes son realmente los fiscalizadores que deben hacer cumplir la agenda? Excelente, cierto, justo ahora hay una empresa que está contratando personal con discapacidad solo por 3 meses, desde eso ya no renuevan el contrato ni nada. Buenos días, soy una persona con discapacidad y no he podido estudiar, tengo 58 años y busco trabajo, no tengo las oportunidades que los demás por no tener título. Estoy de acuerdo con lo que ustedes mencionan. La edad es un implemento que en realidad no nos ayuda a conseguir trabajo. Y buenos días, por favor, en el Ministerio de Trabajo sería importante que ellos cumplan como FENEDIR, cómo podrían aportar con esto. Bueno, aquí hay una cosa muy importante. Ya había citado un tema que la compañía dice, nosotros no sensibilizamos a las empresas. Sí trabajamos con las empresas porque tratamos que la empresa que nos hace un requerimiento al servicio de integración laboral, cuando nos pide algo le promovemos y le insistimos en que extiendan la edad, que den la libertad, que si estas restricciones que se ponen a veces, más bien den una libertad de accionar. No, si se hace eso, si se logra sensibilizar. Lógicamente que llegar poco a poco a todas las empresas, a veces se cambian los departamentos de recursos humanos, pero no le pasa solo a la discapacidad, le pasa muchas veces a las personas sin discapacidad también, ¿no? O sea, que las edades son un tema que promedio máximo dicen que son 45 años. Aproximadamente esa es la edad que se establece que debería ser, no que le establece ni la Federación ni el CIL, sino que lo establece la norma que dentro de los departamentos de recursos humanos se ponen eso. Y por ejemplo, yo conozco de empresas que, por ejemplo, no contratan 8 horas y contratan solo jóvenes y por medio tiempo, porque dicen que las empresas deben generar el conocimiento, la capacidad y la oportunidad de que los jóvenes estudien y puedan tener una ayuda económica para poder conseguir sus estudios. Y entonces ellos no tienen personal permanente de 8 horas, tienen personal de 4 horas y trabajan por medios tiempos, y ellos sí, por ejemplo, eso se dedican a dar trabajo a jóvenes, ¿no? Entonces, hay políticas de las empresas, no están violentando el derecho del empleo, por supuesto que no están violentando porque están dando empleo, en definitiva, están cumpliendo la ley, y en definitiva también tenemos que ver que las empresas lo que dicen es: yo contrato por 3 meses, pero yo voy a contratar a otra persona por otros 3 meses porque voy a dar oportunidad, que es lo que nos dicen muchas veces, a otras personas, dicen. O sea, en el año voy a tener 4 empleados por cada 3 meses. A veces tienen ese pensamiento las empresas, que lamentablemente tampoco puedo cambiarles ni obligarles, sino que nosotros tratamos de insistir de la permanencia, de la estabilidad laboral, y lógicamente eso es lo que tenemos que trabajar. Ahora, cuando citan un tema de universidades, dentro del CASES que se va a hacer la evaluación, dentro de la ficha que se tiene de evaluación con las universidades, ya se plantea la accesibilidad a la información, la accesibilidad al medio físico, la accesibilidad a la tecnología. Se hacen las evaluaciones, las próximas evaluaciones, que son para 66 o 68 universidades en el país, se va a realizar el 2027. Están ahorita llenando ya las fichas de diagnóstico que tiene CONADIS directamente con el CASES, que han llegado a un acuerdo para revisar si cumplen los parámetros y puedan acreditar y calificarse que van cumpliendo, que son medidas progresivas, pero la lucha constante es
que la CNCID deba trabajar en estos procesos, que se ha insistido mucho en que debería en todas las carreras directamente, porque ahí les llaman un tema de la universidad, es un tema de la CNCID, promover que, por ejemplo, haya un crédito educativo en todas las carreras en el ámbito de la discapacidad. ¿Ok? Porque uno les pregunta, en arquitectura, ingeniería, ¿ustedes saben algo de materia de discapacidades, en ámbito de discapacidades cuando les dan clases? Sí, no conocemos. Y para ejemplo el ingeniero y el arquitecto construye. Claro. Sí, o sea. Aplica las normas INE de accesibilidad, pero no sabe para quién va a dirigir. Si va para personas con discapacidad, quiénes van a usar, no están sensibilizados en sí. Pues claro, sí se debería, y ese por ejemplo sería una de las propuestas de política pública que deberían tomarlo en cuenta dentro de la nueva agenda. Incluir como una materia optativa dentro de las universidades o desde las mismas escuelas, empezar el tema de hablar sobre el tema de discapacidad, personas con discapacidad, y empezarles a formar desde niños el tema de la inclusión y que conozcan conozcan sobre temas de personas con discapacidad. En mi experiencia, yo empecé a conocer el tema de discapacidad fue en la universidad, porque teníamos una materia optativa que se llamaba seguridad social, pero no solo nos daban seguridad social, sino nos daban también ley orgánica de discapacidades en ese tiempo, y que nos brindaba el doctor Rivadeneira, que es una gran persona que maneja el tema de derechos de las personas con discapacidad. Y de ahí cuando trabajé aquí ya empecé el tema de la inclusión laboral y el tema de discapacidad, conocer todo el ámbito. Entonces, si yo hubiera tenido como que un conocimiento anterior, podría estar mejor sensibilizado. Sí, hay ciertas cosas que me faltan, claro. El tema de la sensibilización es permanente. Exactamente. Es permanente porque justamente, como dicen, ustedes trabajan con talento humano de las empresas, pero resulta que para la siguiente semana hay nuevas personas del talento humano de las empresas, entonces como se sensibilizó a ellos, ahora toca buscar otra vez sensibilizarles sobre el tema. Entonces claro, la sensibilización es permanente, tener acercamiento con personas con discapacidad. Muchas personas les tienen miedo, entonces dicen, no, la persona con discapacidad intelectual, psicosocial, no, ¿qué puede pasar? Y todo eso. Pero no, sensibilizarse permanentemente, leer temas sobre artículos sobre discapacidad, me ha permitido acercarme bastante a este mundo y poder comprender la atención hacia las personas con discapacidad y cómo debe ser un trato efectivo hacia ellos. Entonces, si hubiera este modelo de educación desde las escuelas hasta la universidad, obviamente vas a saber dónde aplicar tu campo específico. Por ejemplo, yo en tema como abogado, derecho de personas con discapacidad, los arquitectos, accesibilidad para personas con y sin discapacidad, porque la accesibilidad es para todos. Los docentes, temas de discapacidad para la inclusión educativa. Entonces, sí se debería analizar desde ese punto, verle desde qué parámetros se puede brindar el tema de la educación hacia la inclusión de personas con discapacidad y que conozca sobre sensibilizar la atención y tratos de personas con discapacidad. Yo creo que es importantísimo cuando vamos revisando justamente por qué topábamos la agenda de igualdad, porque es un momento crucial. Porque sí creemos que hay que incluir temas que son importantes, vitales, ¿no es cierto? Donde tú puedas medir. Y la agenda también te da una pauta, porque, a ver, si cogemos la planificación, el plan de desarrollo del gobierno actual, ¿ok? El gobierno del presidente Noboa tiene un plan de desarrollo que lo ha presentado, donde está trabajado. En base a ese plan de desarrollo, nosotros debemos construir la agenda de igualdad. Esa agenda de igualdad debe estar con los aportes de toda la sociedad civil y de todas las instituciones que están, tanto públicas y privadas. Así se construye la agenda. Pero la agenda no debe quedarse solo en las macro organizaciones, sino que también debe hacerse en territorio. ¿Por qué considero eso importantísimo? Porque una cosa es vivir la condición de discapacidad en el área de la capital de la ciudad, perdón que se lo diga así, y esa es la verdad. Si hay una diferencia a irme al área rural o a irme a otras provincias que tienen otras necesidades que de pronto no están ni cubiertas en el mínimo. Entonces, la socialización y la participación
en territorio es importante para construir una agenda para la igualdad. Porque estamos hablando de una agenda para la igualdad. Yo voy a hablar de una agenda para la igualdad de pueblos y nacionalidades y lo quiero hacer donde no existen ni los afroecuatorianos, no existen los indígenas y voy a construir una agenda. No tiene sentido. Por lo mismo, en la discapacidad también tengo que ir al territorio porque tengo personas con discapacidad de pueblos y nacionalidades que tienen otros niveles de cultura que tengo que poder trabajar con ellos para adecuar una política pública. Y parte primordial de las agendas de igualdad es también trabajar con los municipios. ¿Por qué razón? Porque ellos ejercen las ordenanzas donde impulsan el desarrollo y crecimiento económico y de las ciudades principalmente, donde se debe trabajar. Todos somos actores de la agenda de la igualdad. ¿Sí? Todos debemos participar ahí. ¿Qué significa? Que los aportes que me den los municipios, los concejales, las prefecturas, las empresas, el gobierno, las entidades, los ministerios, las fundaciones, las asociaciones de personas con discapacidad, los que no son asociados, las personas naturales, donde se les invita a participar y que el compromiso que tienen el Consejo es que con sus directorios sea socializado y se diga dónde se actuó, dónde se socializó todo este trabajo para que lo apruebe la sociedad civil que integra en los consejos nacional para la igualdad. Nosotros estamos invitados a participar como federaciones, sí, estamos invitados. El día de mañana participaremos. Esta semana se han ido haciendo talleres que me parece muy interesante, que son aportes que da la sociedad civil. Mañana estamos invitados a las federaciones también a participar en esto, pero es importantísimo también seguir en el tema del trabajo y el esfuerzo que tenemos que hacer en territorio. Porque muchas veces el conocimiento que lo tenemos en la capital a veces también puede ser importante, es importante, pero también es importante ver en el territorio las necesidades. Es lo que nos ha pasado. De pronto el paro nos puede enseñar algo importante, que también tenemos que llegar a los grupos de pueblos y nacionalidades. Yo creo que es importante. Lógicamente nosotros a veces ha sido difícil entrar también a los grupos de pueblos y nacionalidades por sus condiciones culturales, en cierto modo, que la discapacidad a veces se interpreta hasta desde el castigo divino, ¿no? Y eso ha sido muy difícil, pero ya ha ido cambiando los tiempos y yo creo que es importantísimo, ahora que se está construyendo la agenda de igualdad, podamos participar, aportar, y creo que los resúmenes ejecutivos de la evaluación de indicadores que el CONADIS ha presentado sí nos sirve, porque sí nos sirve para evaluar en cosas, en temas que pueden ser importantes, ¿no? Que nos ayudan a nosotros. Miren, a nosotros cómo nos ayudan, ¿no? O sea, podría decirse que cada indicador nos ayuda a crear proyectos para hacer una política pública. Los indicadores, antes no había indicadores en el país, no existían básicamente indicadores. Manejábamos la política pública en un ambiente sin data. Y la data es importante. Mucha gente dice, es que ustedes se dejan llevar a veces por la data y los números. Necesitamos saber de los números para ver cómo incidimos en una política pública, idear y hacer los proyectos que se necesita para que la gente pueda aplicar el conocimiento y pueda participar. Uno de los temas más difíciles que topamos en el país para las personas con discapacidades, la educación, las oportunidades educativas, por ejemplo, el tema del empleo, es algo que lo tenemos todos los días, lo vivimos todos los días nosotros. Podríamos decirse la seguridad social. El tema de seguridad social, deporte, cultura, o sea, todos los ejes. O sea, hay que incidir más. Qué orgullosos nos sentimos cuando vemos deportistas de los Paralímpicos, como la compañera que recién obtuvo 3 medallas de oro en los Paralímpicos mundiales. Entonces, no se quiere decir que no exista nada. No existe nada. Hay cosas que son importantes. Hay cosas que hay que valorar, que si se hicieron antes, hay que mantenerlos. Lo bueno hay que mantener. Lo malo hay que mejorarlo. Y yo sí considero que parte importante de una construcción de política pública es con la sociedad civil. Si es que creemos que podemos construir
como Estado solos, yo creo que están equivocados. Yo creo que hay que construir, hay que conciliar y hay que trabajar en equipo y en conjunto, porque si no será la única forma. Tuvimos booms de las discapacidades donde se intervino mucho, pero no podemos seguir, en cierto modo, descuidando cosas que son importantes para las personas con discapacidad y sus familias. Yo creo que debemos crecer en un trabajo en conjunto para lograr los objetivos. Y aquí no es quién se lleve la bandera o quién se lleve el hito o quién diga que no se ha hecho nada. Cuidado. Siempre es importante reconocer lo bueno y lo malo, descartarlo y mejorarlo. Pero lo más importante es revisarlo y trabajarlo en conjunto. Porque en definitiva aquí hay trabajo para todos. O sea, me refiero a que podamos hacer política pública todos. Nadie puede cubrir las necesidades de todos, porque hay una infinidad de personas que necesitan también de las organizaciones y del Estado. Y creo que el espacio que habíamos visto con Paula era importante porque ahora se está construyendo la agenda y pueden aportar, las provincias pueden aportar con los CONADIs, con las reuniones que tienen, con las oficinas técnicas que hay allá, con los técnicos que conversen con el CONADI central, que manden una observancia, digan, miren, necesitamos esto por aquí, que es importante que también se apropien. Nosotros como relaciones también hemos hecho aportes, haremos aportes mañana, de lo que conversamos con nuestros compañeros. A veces las instituciones, como somos grandes, como las federaciones, lo que tratamos es de viabilizar muchas cosas, pero vivimos en territorios también, tenemos necesidades de nuestras organizaciones y tratamos de ser los que insistimos en ciertos temas en el ámbito de la discapacidad. Entonces, Paul, para ti, para ir cerrando, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo vas creyendo que podríamos seguir apostando con la gente, ¿no? En definitiva, y decirles que la agenda, yo sé que la agenda antes era más delgadita, cada vez es más gruesa. Por antecedentes. Por antecedentes, ¿no? Pero la agenda cuando se construye es muy largo de explicarles en el sentido, pero hay preguntas claves, ¿no? Que se hace tanto a la sociedad civil. Porque la sociedad civil también aporta para el cumplimiento de la política pública. Por eso es necesario llegar al territorio, como lo había indicado. Es necesario llegar al territorio y conocer las necesidades que ellos tienen, porque como decía, no es lo mismo las necesidades que se tienen aquí en Quito a las necesidades que se puedan tener en Madrid, necesidades que pueden tener en Guayas. Entonces, a partir de ello, también parte la construcción de una política pública para eliminar estas brechas de desigualdad y garantizar que todas las personas con discapacidad tengan un correcto acceso a todos los servicios. Entonces sí, es sumamente importante garantizar la participación de las personas con discapacidad. No sé si en territorio también estarán armando las mesas que vamos a participar mañana. No sabemos seguramente, pero yo creo que cada aporte que se vaya dando es no apresurarse tampoco en hacer las cosas. Yo creo que si nos demoramos un poquito más de tiempo, podemos lograr un objetivo mucho más claro, ¿no? Pero lo único importante que queríamos aclarar es qué importante es un instrumento de este tipo. Sí es importante. A nosotros, al menos los que trabajamos en planificación, que estamos viendo cosas que se pueden hacer, nos ayuda mucho para ir viendo cosas que se pueden ir construyendo. Y cosas hasta a veces novedosas, aunque no lo crean, pero que van erradicando, por ejemplo, erradicar la violencia hacia las mujeres con discapacidad, a los niños con discapacidad, ¿no? A todos en definitiva, ¿no? La diferencia de los pueblos y nacionalidades, lo intergeneracional, lo de género, lo de movilidad humana es duro, es difícil, pero también tenemos grandes éxitos que son importantes y que nos gusta también satisfacer, dar buenas noticias, ¿no? Como la compañera que gana medallas, otros que se crean iniciativas, otros que se hacen su esfuerzo, crean su emprendimiento y, en fin de cuentas, hay que seguir sensibilizando a la sociedad, por supuesto. Esto nunca se va a acabar. Esto hay que seguir paso a paso y día a día. Cami, para cerrar, tenemos tal vez más inquietudes o preguntas. Bueno, sí, tenemos más preguntas, igual que gente nos pregunta sobre el trabajo, pero pueden acercarse al CIL para que les pueda explicar. Y el Ministerio de Trabajo y entidades pertinentes deben cumplir ya con el porcentaje de discapacidad de cada empresa para que así puedan beneficiar a las personas con discapacidad, no por beneficio, sino por ley correspondiente.
Tenemos unos comentarios igual de agradecimiento por el tema. Si necesitan en qué provincias nomás nos encuentran. Nosotros pueden entrar en la página web de FENEDIV, ¿no? FENEDIV.org, que es nuestra página web. Ahí estamos en las provincias, estamos en Guayas, Manabí, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Sáchelas, Cotopaxi, Imbabura, por el momento. Y estamos también en Morona, Santiago. Estamos en esas provincias con las que estamos trabajando en servicio de integración. En Esmeraldas sí, porque nos piden una ayuda de sensibilización para la Universidad de Esmeraldas. Perfecto. Ajá. Y bueno, que cada realidad de cada persona con discapacidad es diferente, también por su estrato social. Y las demás personas que igual hablan sobre cómo pueden acceder al bono Joaquín Gallegos Lara. Eso sí es un trabajo con el MIES directamente, ¿no? Ahí sí hay que acercarse al MIES, al registro social con el MIES. Sabemos que están actualizando registros sociales y están haciendo visitas, el gobierno está haciendo visitas para la entrega de los diferentes 7 tipos de bonos que se tiene de asistencia social, y es el Ministerio de Inclusión Económica Social donde tienen en todas las provincias, eso sí, hay en todas las provincias hay oficinas donde pueden acercarse, ellos son los que se encargan directamente en eso. No sé. Bueno, creo que nada más, creo que la Cami de ahí no nos quiere contar algo más, pero bueno, en definitiva, agradecerles porque siempre estén con nosotros, vamos a seguir trabajando en estos temas, esperamos que se haga el milagro y nos den el reglamento. En la tarde. En la tarde. Insistir en que hay que participar a todos los compañeros en esta construcción de la agenda, que es importantísima. Las inquietudes que tienen ustedes es importante trasladarlas a las instancias pertinentes para que esta agenda vaya sirviendo como un instrumento definiendo directamente cómo se puede incidir en la política pública. Ustedes pueden encontrar en la página web del CONADIS, ahí está lo de la agenda de igualdad, que es importantísimo, y sí creo que es importante que siempre observen, opinen y den sus criterios, porque eso permite construir una mejor agenda. La agenda es un espacio interesante, que hay que leerla, es larga sí a veces, pero es muy interesante porque las preguntas claves que se hace, cómo se construye, cómo se la hace y para qué sirve, principalmente lo que hemos dicho, es para evaluar la política pública, a observarla, analizarla, formularla, es importante. Muchas gracias y espero verles la próxima semana. Un fuerte abrazo a todos ustedes y gracias, Paul. Gracias. Hasta luego.